Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad del Distrito Federal, en la capital mexicana, le saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que es el día 13 del mes de Av del año 5770, conforme al calendario secular, 24 de julio del año 2010, en esta ocasión hemos leído una porción del libro de Devarim, capítulo 3 hasta el capítulo 7, conocida con el nombre de Baet Hanan, que significaría al español y rogué. Y en esta perashá, que ya estamos de lleno en lo que vendría a ser el libro, el último libro del Humash, nos encontramos una porción que, si prestamos atención, es muy bonita. Vemos el libro de Devarim, capítulo 4, versículo 1, Perek 4, Pasuk 1, en donde dice lo siguiente: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que el Eterno tu Elohim da a sus padres. Dice, no añadirán la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim, que yo les ordeno. Voy a continuar leyendo, pero quisiera yo hacerles una pregunta. Si nosotros nos preguntáramos ahorita, ¿cuál es la diferencia de todos aquellos que decimos creer en el Eterno, el dador de la Torah, con respecto a la gente que está allá afuera? Generalmente, en la mayoría de religiones estarían hablando, no de nosotros, sino en otras religiones estarían diciendo, los que estamos aquí somos salvos, los de allá no. Eso no lo enseñamos nosotros. Todo lo que se enseña aquí, todo lo que se dice aquí es verdad, lo que está allá afuera no lo es. Eso tampoco lo enseñamos nosotros. Todo lo que viene de las Sagradas Escrituras es verdad y por lo tanto es lo que hay que seguir. Si ya me hablan de psicología de allá afuera, o si me hablan de pedagogía de allá afuera, o si me hablan de cualquier cosa de allá afuera, eso no sirve. Eso no lo enseñamos nosotros. Pero más allá que las diferencias evidentes que las religiones han tratado de hacer, la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y la gente de allá afuera? Y para responder esta pregunta, les voy a invitar a que sigan escuchando lo que dice. No añadirán palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos del Eterno Elohim que yo les ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor a todo hombre que siguió a Baal Peor y lo exterminó. El Eterno tu Elohim de en medio de ti. Pero ustedes que siguen al Eterno, su Elohim, todos están vivos hoy. Miren que yo les he enseñado, dice ahí, estatutos y decretos. Esto es Hukim y Mishpatim. Como el Eterno, mi Elohim, dice, me mandó para que hagan así en medio de la tierra en la que van a entrar para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia, pero noten bien esto, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno, su Elohim, en todo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así es que, con el permiso de Rabbi Ari Jacob de Roé, y dado que le tocó esta porción a Roé y con ella se quebró, vamos a darnos cuenta, amados, que hay una importante diferencia de nosotros contra los demás. Y esto no nada más está en que digamos que somos hijos o no, digamos que somos pueblos o no. A final de cuentas, nuestros dichos tendrían que estar corroborándolo, obviamente, nuestras obras, ¿estamos de acuerdo? Más allá que lo digamos, a final de cuentas, el hecho de decirlo o no decirlo está muy de la mano con la efectividad que pudiéramos estar demostrando. Sin embargo, aquí hay una muy particular diferencia
Y la diferencia, ustedes la han notado, que dice, por ello, con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de las demás. No cabe duda que en este mundo, muchos de los hombres sabios, científicos, inventores, han sido de nuestro pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ahora, si pudiéramos decir que muchos hombres sabios y mujeres sabias han podido inmiscuirse y hacer un cambio en el mundo, la pregunta es, ¿y qué al respecto de nosotros? O sea, en realidad, tu vecino, tu vecina, la gente que te conoce, o tal vez gente de tu familia que no está en este camino, en realidad podría apreciar en ti esto que está escrito. Dice ahí la sabiduría y la inteligencia, pero la pregunta es, ¿lo nota? Sí lo nota. ¿Sí lo nota? Sí lo nota. ¿Cómo lo nota? Porque somos diferentes, porque somos personas que caminamos sin Pero integridad. la pregunta es, ¿porque tú lo dices o porque te lo dicen? ¿Alguna vez han llegado a decirte, te ven diferente? Sí, sí me lo ¿A través de qué? me lo dijeron directamente, o sea, por comportamiento, desde la mirada, Ajá. el comportamiento me dijeron, ¿qué te has hecho? Estás cambiada. Ajá. Es porque uno camina en integridad y porque esa sabiduría brilla, o sea, vaya, Hashem es resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Y esa persona era familiar tuya? No. ¿Y qué pasa con tu familia que la tiene cerca? La familia obviamente siempre tiene como un contrapunteo, pero sí también hay una notoriedad en el asunto. Sí me lo han dicho. No cabe duda, amados, no cabe duda que hay algo que marca la diferencia al respecto de nuestra responsabilidad. Y esa diferencia tiene que ver justamente con quien a los primeros que tenemos que impactar es a la gente que está cerca de nosotros y a nuestro alrededor. Ya bien sean tanto familiares como amigos, pero gente cercana es la que tiene que apreciar la diferencia. Aquí lo importante es de que la Escritura dice muy claramente que el Eterno nos da una sabiduría y una inteligencia, y la pregunta es ¿cómo se obtiene eso? Siguiendo los estatutos. ¿A través de qué? No, ahí está escrito. Ahí está escrito, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, ¿cómo lo dice textualmente la Escritura? A través de cumplir ¿qué? Sus ¿qué? Hukim y sus mishpatim. En estricto sentido vendrían a ser sus estatutos y los juicios del Eterno. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si yo les preguntara a cada uno de nosotros cuántos mishpatim y cuántos hukim sabemos, porque esos que están emanados de la Torah, a final de cuentas, son los que demostrarían la diferencia en nuestra vida. Durante estos 2 últimos años he tenido que dedicarle muchísimo tiempo a la parte empresarial, y ustedes recordarán que cuando vinimos aquí como consecuencia del aniversario, yo les decía que definitivamente el conocimiento de la Torah tendría que ser una importante diferencia con respecto a lo que vendría a ser la aplicación en decisión y obviamente en entendimiento de lo que el Eterno pone a nuestra disposición en materia de conocimiento. Si nosotros hemos leído estos versículos, en estricto sentido pudiéramos decir, bueno, ya dice sabiduría y la inteligencia. Sin embargo, en el hebreo no está hablando de inteligencia, sino habla de 2 cosas. Una es de la palabra precisamente que da origen a la palabra sabio, que es Jokma, sabiduría, y la segunda tiene que ver con una palabra que es la palabra hebrea, que se le conoce como Binah. Ahora, esta sabiduría de la cual estamos ahorita intentando adentrarnos un poquito, empezamos nosotros a notar algo bien interesante. Les voy a invitar por favor que vayamos al libro de Devarim capítulo 1 verso 13, Devarim 1:13, y dice así: tomen para ustedes hombres sabios e inteligentes y conocidos de sus tribus, y los pondré por cabeza. En el hebreo dice Abu Lahem Anashim Jajamim Unebonim. ¿Y qué quiere decir? Que iban a tomar a hombres sabios, y la palabra Ubemonim justamente procede de la palabra hebrea bin o binah, que está hablando de algo que ahorita aparentemente ha traducido esta traducción al español como inteligencia. Y para hablar de lo que vendría a ser la Jokma, pues sabemos muy claramente, y hay al menos 9 conferencias relacionadas con lo que vendría a ser la sabiduría. Sin embargo, la palabra Binah tiene un entendimiento diferente, y lo pudiéramos nosotros traducir al español como comprensión o entendimiento, ¿ok? Entonces,
en estricto sentido, cuando dice que la diferencia entre nosotros y las naciones tendría que ser, por un lado, la sabiduría, que ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado a una situación dada. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra vez, el conocimiento aplicado a una situación dada, eso es lo que demuestra si una persona es sabia. Y he contrastado con lo que enseña el mundo respecto de la sabiduría, en donde el sabio en el mundo es alguien que es muy versado en un tema. La sabiduría escritural es diferente, porque la sabiduría escritural es la aplicación del conocimiento aplicado en el tiempo y en el momento precisos. Pero cuando dice que nosotros tenemos que hacer la diferencia, no nada más en la sabiduría, sino también en la comprensión, les pregunto yo, ¿en realidad la gente nos conoce como gente que comprendemos? Generalmente las religiones hacen una línea de demarcación en donde dicen, pues yo no estoy de acuerdo contigo, e inmediatamente empiezan a poner objeciones al respecto de entenderse con los demás. Y lo comentaba yo en la charla del sábado, hace 2 sábados, si no me recuerdo, Shabbatot, en donde hablaba yo y decía yo que aunque la gente no ha asociado la política con la religión, o la política con las carreras profesionales, a final de cuentas, todo ello no deja de ser una ideología. Y aunque la gente ha dicho, no, pues la religión es bien diferente a la política, o es bien diferente al fútbol, en estricto sentido es lo mismo. El fútbol, una carrera profesional y una religión, todos ellos son una ideología. Y por mucho que aseveres tú que esto es una verdad, a final de cuentas la verdad la vas a demostrar a partir de lo que tu ideología es, y con los hechos lo demuestras. Ahora, entendiendo lo que vendría a ser la palabra comprensión o entendimiento, enseñan la tradición de nuestro pueblo que Jochma y que Biná corresponden al área del intelecto. Por lo tanto, en la tradición de nuestro pueblo dicen que tiene un estrecho vínculo la palabra Jochma y Biná, y no estoy hablando necesariamente de Sefirot, de Kabbalah, sino estoy hablando necesariamente en este caso, del argumento escritural. Así que la palabra bin o biná en el hebreo se deriva de lo que vendría a ser la raíz, que es bin, que es un sustantivo, y hay otros derivados a lo largo de todo el Tanaj. Uno de ellos es la palabra hebrea tabún, que es un sustantivo masculino, y hay otra que es el sustantivo femenino, que es la palabra tabuná. Para poder estudiar y hablar al respecto de lo que vendría a ser la biná, pues obviamente hay que estudiar bin, biná, tabún, tabuná y todos esos versículos a lo largo de todo el Tanaj para tratar de acercarnos un poco al entendimiento de esta palabra. Sin embargo, quisiera invitarlos a ver el libro de Mishlech, capítulo 3, verso 19, Mishlech 3:19. Dice así: Hashem con sabiduría fundó la tierra y estableció los cielos con comprensión. Ahí traducen la palabra biná como con comprensión. Pero mire qué interesante. Dice que el Eterno con sabiduría fundó la tierra. ¿Y cómo la estableció? Con entendimiento. Con entendimiento. No sé si me podrían acercar la Torá que tenemos ahí, la Torá de Mer. Y si ustedes prestaron atención a lo que vendría a ser la Haftará, vimos y leímos el libro de Yesaya. Y en este libro de Yesaya, al final viene una cosa que me llamó poderosamente la atención. Y dice lo siguiente, Yesaya, capítulo 40, Isaías, y dice así: quien transforma a los dignatarios en nada, está hablando del Eterno, quien reduce a los dirigentes de la tierra a la nulidad, que ni fueron plantados, ni siquiera sembrados, ni tampoco se talló y enraizó en la tierra. Y luego dice más adelante, es el verso 21 de Yesaya, dice: no quieren saber, no quieren escuchar. Nunca se les dijo desde el comienzo. Es una pregunta. ¿Acaso ustedes no saben quién puso los cimientos de la tierra? Y dice ahí: ¿quién está entronado sobre él que circunda la tierra? ¿Vieron ahí la palabra circunda? Esto es, se sabe ya de tiempos inmemoriales que, no obstante la discusión que hubo con la Iglesia Católica al respecto de la forma de la tierra con Copérnico, en donde hablaba él que era la tierra redonda, y obviamente no se aceptaba. Aquí en el Tanaj aparece que el Eterno está entronado y que él circunda la tierra, ¿verdad? Está hablando ya desde tiempos inmemoriales que la tierra era redonda. Pero en fechas recientes estaba yo viendo un documental científico en donde hablaba que los descubrimientos actuales apuntan a que lo que vendría a ser toda la parte del universo, los universos, ¿saben qué forma tienen?
Casi todos los científicos están apuntando a una forma. Y esa forma, ¿saben cuál es? Dicen que es una forma plana. Y dice aquí, miren esto. Dice, cuyos habitantes son frente a él, como langostas, y dice, quien extiende el cielo como un velo y lo despliega como una tienda para vivir. Entonces, agarra el velo y lo extiendes, ¿y cómo queda el velo extendido? Pues obviamente, plano. Entonces, me llamó la atención y por eso no quería dejar pasar el momento de compartírselos. Si ustedes llegan a investigar un poquito al respecto de lo que está diciendo hoy en día la ciencia, los físicos, los matemáticos, al respecto de descubrir todas las cuestiones que rodea al universo. Y eso es algo bien interesante. Pero si notamos lo que dice el libro de Mishlei, dice que el Eterno fundó a la tierra con sabiduría y estableció los cielos con comprensión. Y nosotros hoy en día sabemos por la física cuántica que ha cambiado poderosamente lo que debería ser el concepto científico de lo que sería la religión, porque ahora la física cuántica se ha dado cuenta que es una línea bien delgada que separa las cuestiones espirituales de las cuestiones meramente físicas. A tal grado que hoy en día se reconoce a la física cuántica como una parte esencial, lo que vendría a ser el observador, para efecto de que se pueda concretar una realidad. ¿Me explico? He hablado de muchas conferencias, pero ahorita que estoy hablando de este tema, voy a volverlo a comentar porque es muy ad hoc. La ciencia se dio cuenta que cuando pasaba un haz de luz por un orificio, ¿verdad? Se veía literalmente que la luz era un haz. Pero se dieron cuenta que si pasaban la luz por dos orificios, en lugar de verse como un haz, se veía como partículas. Y entonces la ciencia dijo, pero ¿qué es la luz? ¿Es un haz o son partículas? Y entonces se empezó a desarrollar una parte de la física atómica o subatómica, y empezaron a darse cuenta que lo que era la luz no era un haz, ni eran unas partículas, sino dependía de quién la viera. ¿Qué quiere decir esto? Que científicamente estaban rompiendo los paradigmas, porque la ciencia siempre detrás de toda experimentación tendría que llegar necesariamente al mismo resultado. Sin embargo, al analizar los elementos, se daban cuenta que tenían comportamientos diferentes. Lo mismo ocurre con los átomos cuando son lanzados con una máquina. Entonces, si nosotros eso lo volteamos y lo vemos en el libro de Bereshit, cuando dice el Eterno que Él creó los cielos, y dice, y vio, en el momento de que vio, en cierto sentido se está cristalizando la creación. ¿Por qué? Porque Él requería ver para que entonces esa creación se materializara. Y ahorita estamos leyendo en una parte del Haftará, en donde dice que Él está sentado en su trono circundando la tierra y adicionalmente extiende todo lo demás como si fuera un manto, un velo. Pero lo interesante es que Él dice que funda la tierra con sabiduría. Y además dice, establece los Shamaim con comprensión, con binah. ¿De qué nos habla esto? En el hebreo, cuando dice con comprensión, aparece la palabra hebrea tabuna. De ahí que la binah y la jochma son dos elementos y son dos fuerzas básicas que utilizó el Eterno para crear el mundo. Un sabio en nuestro pueblo dijo que el jochma es como las aguas y la binah es como las tuberías por donde pasan las aguas. Espero esto nos dé un poquito de luz. Así es que el uso tanto de jochma como de binah, Hashem lo transmite al hombre, y según el judaísmo, la jochma se encuentra en el hemisferio derecho y la binah se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esto es, en el hemisferio derecho se realiza el trabajo lógico, no verbal, y en el hemisferio izquierdo se realiza la parte sobre todo cerebral. Voy a leerles un poquito al respecto de lo que dice la ciencia al respecto de los hemisferios. El hemisferio derecho, porque ustedes saben que se divide en dos los hemisferios del hombre, trata lo que vendría a ser la parte de la neurología, la psicología, de definir cuál es la diferencia. Y dicen, el hemisferio derecho, es analítico y procesa listas y secuencias. Es lógico, utiliza el razonamiento textual, objetivo, las normas, los reglamentos, el número, el pensamiento lineal y el análisis. Y el hemisferio derecho procesa conjuntos. El aprendizaje es aleatorio, con ritmos, con imágenes, con imaginación, con colores idealistas, novedoso y visionario.
tiene reconocimiento de caras y de patrones, mapas y dimensiones. Es el de la intuición, la capacidad creadora y la imaginación. Entonces, se sabe hoy en día que las mujeres, la forma en cómo se desenvuelven más con el hemisferio izquierdo. Y el hombre se desenvuelve más con el hemisferio derecho. Aquí tengo que puntualizar una cosa. Si ustedes salen a buscar a internet, pudieran encontrar casi por generalidad esto que yo estoy aludiendo y lo que se enseña en la tradición de nuestro pueblo. Sin embargo, tengo que aclarar que eventualmente podrá haber información en donde cambia lo que vendría a ser la definición de los hemisferios. Entonces, la mujer trabajando con el hemisferio izquierdo es más verbal. ¿Estamos de acuerdo? Aquí cuando leo esta definición que tiene reconocimiento de caras y de patrones, yo recuerdo hace no mucho tiempo que Shelomit de Toluca, cuando estábamos diciendo, a ver, digan los nombres de las personas, ¿se acuerdan ustedes? De una manera muy ágil empezó a nombrarlos a todos. Y yo cuando se le acabaron los adultos, me quedé intrigado y dije, ¿va a seguir con los niños? Y me sorprendió Shelomit, que empezó a nombrar a todos los niños, a los chiquitos y grandes de los niños, y a todos los dijo sus nombres. Yo dije, qué bárbara. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas a la mujer le es más natural este tipo de uso de su cerebro. Y si nosotros pensamos en la mujer, ¿saben ustedes, amados, que la mujer en la actualidad ha venido, ustedes saben, ganando mucho terreno, ¿verdad? Y no nada más ganando terreno, sino adicionalmente, hay gente, me sorprendió encontrar a un intelectual hace no mucho tiempo, en donde se llama Richard Watson, que dice que él pronostica que en 35 años la mujer va a mandar en el mundo. Cuando yo la escuché, no me sorprendió, sino de alguna u otra manera corroboró lo que yo estoy viendo. Y noten bien esto, el diseño que puso el Eterno para la sociedad, para el matrimonio, es el hombre como cabeza. ¿Estamos de acuerdo? El hombre que decide, el hombre que provee, el hombre que protege. Lastimosamente, el hombre ha cedido su terreno y por lo tanto la mujer ha sido la que ha cargado con lo que le correspondía al hombre, de protección, de provisión, de seguridad. Ella. ¿No sería raro que ahorita yo les pidiera que levantaran la mano y más de la mitad pudieran atreverse a decir que fueron educados por una mujer más que por un hombre? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Que no los educó, ni los protegió, ni los proveyó un hombre, sino quien lo hizo fue una mujer. Entonces, yo en todo este tiempo de consejería, de dar terapia a mujeres, a infinidad de mujeres, yo me doy cuenta que la mujer no nada más es un ser que el Eterno le ha dado como consecuencia de la creación, vina mayor que la del hombre. Y por eso se enseña en el judaísmo que el hombre, al no tener ese grado de vina, es el que requiere mucho más recordatorios al respecto del Eterno. Y por ende se dice, el hombre tiene que tener tzitzit, ¿y por qué no la mujer? Porque el hombre requiere estar de continuo acordándose del Eterno. ¿Por qué el hombre tiene equipar? ¿Por qué el hombre tiene la responsabilidad? ¿Por qué el hombre tiene que pasar? Porque a la mujer no necesita ese recordatorio, porque no importa que las mujeres estén aquí, allá afuera las mujeres también buscan más de las cuestiones del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier religión, y bendito el Eterno que aquí en Veda de Ley no es así, es una de las cosas que nos enorgullecemos muchísimo, y quien lo haya podido constatar tanto aquí como en Cuernavaca, como en Toluca, como en Puerto Rico, como en Canadá, amados, está equilibrado, hay hombres y mujeres, porque aquí no apoyamos el desorden. Y cuando un hombre viene y no trae a su mujer, generalmente le decimos adiós. Y por lo tanto se equilibra en Veda de Ley, obviamente, esta responsabilidad. Pero en la mayoría de las religiones, ¿qué es lo que sobrepasa? Las mujeres, definitivamente, ¿verdad? Entonces, la mujer en esa parte divina es la que le hace buscar de forma natural más las cuestiones eternas, y el hombre no. Entonces, la mujer ha venido ganando terreno. Leía yo recientemente un artículo que quiero, pues más o menos, hablarles un poquito, en donde dicen, mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Pero esto ya con un estudio científico. Dice, aunque la mayoría lo sospechaba, ahora le han puesto una base científica.
Un nuevo estudio revela que las mujeres hablan más que los hombres. Bueno, qué gran descubrimiento, ¿verdad? Dice, de hecho, ellas los superan hasta en 3 veces. Pues mientras en promedio salen unas 20,000 palabras al día de la boca de la mujer, del hombre solo usa unas 7,000. Es decir, 13,000 menos que la fémina en promedio. Además, las féminas también hablan más rápido y dedican más trabajo al cerebro, dice, más trabajo cerebral al dicharacheo. Dice, los anteriores resultados fueron publicados en un nuevo libro del psiquiatra inglesa Luan Brissendin, en el que señala que las mismas diferencias inherentes entre los cerebros de los hombres y las mujeres explican por qué. Las mujeres son por naturaleza más conversadoras que los hombres. Por si no fuera suficiente, el simple hecho de hablar desencadena una serie de reacciones químicas en el cerebro de las féminas que les produce una sensación similar a la que sienten los adictos a la heroína cuando suministran una dosis. La doctora Brissendin asegura que su estudio, que estas diferencias inician en la matriz donde la hormona sexual moldea el desarrollo del cerebro masculino, y el resultado es que los varones hablan menos y batallan más para expresar sus emociones a la par que las mujeres. Digamos que las mujeres tienen una autopista de 8 carriles para procesar y expresar sus emociones, mientras que los hombres solo tienen un pequeño camino rural. Señaló también la directora del Centro de Humor y de Hormonas en San Francisco. Otro de los aspectos que se destacan en el estudio es la ventaja que detienen los hombres al ser de tipo callado. La psiquiatra explica que la testosterona además reduce las dimensiones del cerebro, de la parte del cerebro dedicada a escuchar, lo que le permite a los hombres quedar parcialmente sordos ante muchos de los argumentos interminables que tienen que escuchar de sus parejas. Esta falta de habilidad para la conversación en los hombres se ve compensada con una mayor habilidad para pensar en sexo. En los varones el área responsable de los pensamientos sexuales es 2 veces más grande que en las mujeres, lo que puede responder a los señalamientos acerca de que los hombres solo piensan en sexo. Ahora, esto que está amparado científicamente me llamó la atención. Recientemente estuve en un congreso de marketing y decían, ustedes en las redes sociales, en Facebook, ¿quién creen que haya más, hombres o mujeres? El 52% en Facebook son mujeres. Pero ahora otra pregunta, en Twitter, otra red social, en Twitter, ¿quién cree que haya más? Los que no están familiarizados tal vez no tienen mucha idea, pero yo pudiera pensar que son hombres, sin embargo, también son más las mujeres. Y lo más sorprendente de los estudios es que la mujer, en las redes sociales, cualquiera que sea de ellas, Facebook, Hi-Fi o Twitter o cualquiera, postean 2.5 veces más que los hombres. O sea, no nada más hablan más, escriben más las mujeres. El 21% de las mujeres se levantan en la madrugada a leer Facebook. Me refiero a las mujeres que están suscritas a Facebook. Y el 34% de las mujeres que están suscritas a Facebook, lo primero que hacen en la mañana es levantarse a ver su blog de Facebook en internet. Antes que desayunar, antes que bañarse, antes que lavarse los dientes, prenden la computadora. El 9% de las mujeres han terminado una relación vía Facebook, pero el 24% de los hombres han terminado una relación vía Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué son más los hombres que terminan una relación vía ese medio? Porque se evitan hablar. Si yo pudiera decirles, en nuestra experiencia en Vedadere, en dónde se han presentado los más severos y profundos problemas, y que muchas veces sobrevivimos con ellos y no los resolvemos, ¿en dónde están? ¿En los hombres o en las mujeres? En las mujeres. Y por experiencia, lamentablemente puedo decir que es de continuo ver conflictos en las mujeres. Pero yo me pregunto por qué. Al relacionarme con las mujeres, yo puedo decir que esa parte que el Eterno les ha dado de reinar, también tienen un entendimiento diferente al de los hombres. Pero yo pudiera atreverme a decir en dónde está una problemática con las mujeres. Y que esta problemática, amadas mujeres, si lograran ustedes controlarla, pudieran darle la vuelta a los hombres de una manera muy sencilla. ¿Y saben cuál es?
es que las mujeres tienen más entendimiento que los hombres y por lo tanto van a ser más comprensivos con los niños, van a ser más comprensivos con los hombres y no hay duda que cuando hay un conflicto matrimonial a la mujer le es más natural entenderlo que al hombre voltearse y entender a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer tiene más vida. Pero yo he notado que hay una problemática que tiene la mujer, ¿y saben con qué? ¿Cuál es la problemática? ¿Con qué está relacionada? Con una problemática de índole hormonal, sentimental o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, en la medida que se ve sometida a un periodo corto, cíclico, hormonal, esa descarga hormonal le provoca un desajuste sentimental, emocional y por lo tanto, si la mujer no logra controlarlo, muy probablemente se va a estar metiendo en un problema tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No porque sea menos, sino simple y sencillamente porque muy probablemente lo que no ha logrado la mujer para destacar o para hacer la diferencia con el hombre o con sus compañeras es una cosa: no aprender a controlar las cuestiones hormonales. Ahora yo pregunto, si hablamos de cuestiones hormonales, ¿solamente la medicina podrá incidir sobre ella? La respuesta es no. En mi experiencia matrimonial, después de poco más de, o alrededor de 20 años, yo recuerdo que mes tras mes, amados, al menos 3 o 4 días, yo decía, no quiero vivir en esta casa. Y llegó al punto de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, tenemos de dos, nada más de dos. O durante 3 o 4 días yo me voy de la casa, o cambias. No, yo veo una tercera. Y la tercera es, o cambias o te dejo. Así le dije, amados, así le dije. Le dije, o cambias o te dejo. ¿Y por qué le estaba yo poniendo un ultimátum? Porque yo me daba cuenta que si bien es cierto la comprensión que podía tener con ella al respecto de su situación, no cabía duda que también tenía ella que poner de su parte para poder controlar. Y bendito el Eterno, que tuvo la sabiduría mi esposa, como para que hoy en día yo les puedo decir, ya no tengo ni ciclos ni nada con ella. ¿Y qué implicó eso, amados? Simple y sencillamente que la mujer pudiera concentrarse en desear, el tener en control sus emociones y sus sentimientos. Les pregunto yo, de continuos se conflictúan con sus hijas, con sus hijos, y no pueden llegar a un acuerdo, o en el trabajo, o con su familia. Muy probablemente, amados, esos conflictos vienen como consecuencia, no de que ustedes no entiendan a la otra, sino de que los sentimientos los han avasallado, y esos sentimientos y emociones, en el momento en que las avasallan, el coraje, o la ira, o el rencor, o el resentimiento pueden mucho más que lo que vendría a ser la vida que el Eterno proveyó. Esto que estoy comentando es una importante consideración para todas aquellas, y lo más importante es que me atrevo a hablar de un tema que en estricto sentido se tendría que quedar dentro de mi casa, pero por cuanto es mi obligación la enseñanza, no me da pena decirles el ejemplo de mi esposa y el mío. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo pensando en que esto, al sernos posible a nosotros, lo es posible para cualquiera. Tan simple y sencillo como eso. Así es que la enseñanza hebrea respecto de la Biná y su relación con los hemisferios, en donde comentábamos que se desarrolla la parte sobre todo creativa y verbal, y yo les he dicho una y otra vez, a mí me encanta escuchar a las periodistas mujeres. Y yo les he dicho, no, más bien muchas veces, estoy yo bien atento a ver cuándo se va a equivocar. Y no porque quiera que se equivoquen, sino porque generalmente las periodistas mujeres hablan de corrido y nunca se equivocan. Pero presten atención a los hombres. Y digo, para muestra basta un botón. ¿Cuántas veces me he equivocado ahorita que he estado yo hablando? Y muy probablemente si una mujer estaría aquí al frente de ustedes, se estaría equivocando muchísimo menos que lo que yo me equivoco. ¿Por qué es importante identificarlo, amados? Porque si el Eterno ha provisto una diferenciación, esa diferenciación hay que aprovecharla. ¿Estamos de acuerdo? Se tiene que aprovechar. A mí me sorprendía muchísimo cuando durante un tiempo dimos oportunidad a muchas mujeres a que expusieran un tema en una perashá. Mujer tras mujer que pasaba, era increíble ver la soltura que tenía para poder expresarse. ¿Y qué decir de los chicos y de las chicas de Bar Mitzvah? Bueno, ahí tienes al niño de Bar Mitzvah aburriendo a todo el mundo, durmiendo a todo el mundo, y la mujer casi siempre lo hará mucho mejor que lo que lo hace el hombre.
Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 12, dice: y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus gobernadores Yanad, Abdías, Levita de los hijos de Merari, y Zaharía y Meshulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Si nosotros quisiéramos identificar, y lastimosamente no traigo un test que pudiera yo dárselos para que identifiquen cuál es el hemisferio derecho o izquierdo, yo les pudiera decir: el Eterno proveyó de forma general a la mujer con un uso más del hemisferio izquierdo. La pregunta es, ¿no se pueden equilibrar? Sí. Y en realidad es ahí en donde está la perfección del hombre. Más bien, parte de del perfeccionamiento. Cuando muchas veces dice el hombre: no, pues es que ya ves, ya lo dijo el rabino, yo no voy a escuchar, me quedo sordo cuando me empiezas a hablar. En estricto sentido, el objetivo, y de hecho psicológicamente y neuronalmente, hay infinidad de pruebas que se tienen que hacer justamente para poder equilibrar los hemisferios. ¿Ok? Y estas pruebas obviamente conllevan a que podamos empezar a equilibrar. Y si el hombre dice: yo no hablo tanto, bueno, pues empezar a equilibrar el hemisferio. De forma general, las personas que tienen más facilidad para el habla tienen un uso mayor del hemisferio izquierdo. Las personas que son más creativas, que tienden a tocar instrumentos musicales o que pintan, tienen más tendencias en el hemisferio izquierdo. ¿Qué ocurre en el caso de cuando una persona que utiliza el hemisferio izquierdo tendería más a hacer multitarea? En términos informáticos sería multitask. Ojo, eso es lo que le compete sobre todo a la mujer. La mujer, pueden ustedes ver que va en el periférico manejando y además está pintando y además podría estar escuchando el teléfono, ¿verdad? Y de forma general el hombre no. Eso no quiere decir que no haya hombres que sean multitask. En mi matrimonio es al revés. En mi matrimonio yo siempre se lo dije a mi esposa: es que tú tienes más del hemisferio derecho y yo tengo más del hemisferio izquierdo. Y no tiene mucho que a través de unos test efectivamente pude corroborar eso. Rabiel y Jacob tienen más del hemisferio izquierdo. Y él es muy claro en esa área. Y los hombres que puedan hacer muchas tareas, que cuando les hable su mujer y están viendo la televisión no se queden así, muy probablemente tienen más del lado del hemisferio izquierdo. ¿Correcto? Vamos a hacer una prueba, además les voy a dejar nada más una tarea. ¿Ok? Levantemos nuestras manos así, al frente, con los puños hacia el frente. Ahora yo les voy a decir: levanten el dedo meñique, bájenlo. Ahora levantemos el índice, bájenlo. Ahora levanten el meñique, bájenlo. ¿Correcto? Esta prueba es una de tantas que se emplean justamente para hacer ejercicios y entonces poder, y ahora hay otro. Ahora ya los invertimos. Entonces ahora bajamos y ahora ¿qué vamos a subir? Nosotros. Bajamos, subimos. Bajamos, ¿sí se ven como el no puedo? No es fácil. Entonces, ¿por qué es importante, amados? Porque miren, nosotros los hombres nos podríamos justificar de que no hablamos con nuestras mujeres. Miren, yo generalmente lo que hago es de que trato de reservar unas cuantas palabritas para mi esposa. O sea, de verdad que lo hago. Porque si yo llego en la noche después de haber hablado con todos los de la sinagoga que tuve contacto, con todos la parte laboral, y llego a la casa, pues ya se me agotaron, ya no las tengo. Pero trato de reservar unas cuantas palabritas. Muchas veces me da mucha risa porque en la sinagoga, cuando hablan de mí, piensan que yo soy el que hablo más dentro del matrimonio, cuando la realidad es inversa. Quien habla más dentro del matrimonio siempre es mi esposa. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta diferencia, amados? Porque nosotros podemos hacer que esta forma en la cual se inclina más del lado izquierdo, podemos nosotros revalorarla. La pregunta es ¿cómo? Y espero tratar de responderla al final de esta charla, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el libro de la anatomía del alma, escrito por Jan Kramer y Abraham Sutton, dice lo siguiente: en el nivel de Jogma, cada ser humano sabe que existe un eterno. Incluso aquellos que no buscan al eterno poseen un reconocimiento latente de él. Esto es, toda la gente que se autodenomina como ateo, de todos modos tiene
su hemisferio izquierdo y de todos modos tiene la Binah dada por el Eterno, y ese es el que le va a hacer buscar. Y dicho sea de paso, y aclaro otra cosa que tampoco compartimos con las demás religiones, es que generalmente las demás religiones que están amparadas en un catolicismo y protestantismo, generalmente van a decir que la gente que está allá afuera está muerta. Y en realidad las evidencias escriturales es que la gente que está allá afuera, me refiero espiritualmente, no está muerta espiritualmente. La gente le ha dado el Eterno un espíritu, pero además con el entendimiento de la Binah, según está establecido en este libro, dice que obviamente es esa parte en la cual a la gente, aunque se denomina atea, tiene ese deseo de buscar ese más allá. Y que aún poseen un profundo sentido de lo que es el Eterno, aunque esté oculto para ellos. Binah, dicen los autores, dirige la lucha para comprender y desarrollar el conocimiento latente. Dice, sin Binah, Jochma no cumple ningún propósito. Y siguen citando en otra parte del libro. En otro sentido, Jochma alude al pasado, mientras que Binah se refiere al futuro. Esto me dio... Es interesante, porque de acuerdo a lo que veníamos charlando en el camino, ¿verdad? Al respecto del pasado y del presente, ya tendremos esa oportunidad alguna vez para platicarles lo que veníamos charlando, pero los últimos avances científicos argumentan de que generalmente el hombre piensa que su pasado puede influir en el presente, pero los últimos descubrimientos científicos muestran que también el futuro puede influir sobre el presente. Ahora, nada más tómenlo así, y si quieren, después en la comida o en algo podemos platicar al respecto de ello. Pero si nosotros como hijos del Eterno no pensáramos que el futuro puede interferir en el presente, les voy a poner un ejemplo. Moshe, ¿estás esperando la llegada de Mashiach? ¿Estás esperando la llegada y el advenimiento del juicio final del Eterno en el cual ponga justicia para todo el mundo? ¿Sí? Me refiero, y entonces, fíjense bien cómo eso que él y yo estamos esperando, a final de cuentas está modificando nuestro presente. ¿Por qué está modificando nuestro presente? Porque obviamente estamos dirigiéndonos a ese futuro que todavía no está en el presente, pero ese futuro nos está modificando. Es más, ni siquiera tenemos frustración con el mundo, o lo tenemos, al respecto de la maldad, al respecto de todo lo que puede producir en este mundo. ¿Hay alguien de aquí que pueda decir que no puede ser feliz porque tiene a su mamá o a su papá enfermo? ¿Hay alguien de aquí que dice, es que cómo puedo ser feliz y a final de cuentas no tengo el dinero que quisiera? ¿Hay alguien de aquí que puede decir que, ¿saben qué? Como existe mucha gente que se está muriendo de hambre en el mundo, ¿no puedo ser feliz? Si hay alguien aquí que lo pueda decir, cualquiera de esas cosas definitivamente tiene que cambiar. Y este cambio, amados, fíjense nomás, en la escritura, y lo he dicho una y otra vez, uno de los secretos para ser feliz es dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa dar? Dar. Ayudar a otros. Estaba yo escuchando a un psicólogo en donde hablaba de unos descubrimientos científicos al respecto de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es una proteína, un elemento, ¿cómo se llama? Que segrega justamente el cuerpo, y muy probablemente está en el hipotálamo, el que lo produce. Y esta serotonina en realidad es segregada por el cuerpo, y en la medida que haya serotonina en nuestro organismo, el hombre y la mujer experimentan un bienestar. Y entonces se sabe científicamente que cuando una persona puede ayudar a alguien, la persona segrega serotonina y por lo tanto le provoca felicidad. Y este psicólogo, de apellido Dyer, decía lo siguiente. Dice, a mí me gusta que cuando estoy en las conferencias, preguntar quién del auditorio vino a la conferencia y no pagó el boleto, porque se lo pagó su compañero, su familiar, su amigo que venía con él. Y dice que invariablemente en las conferencias siempre se levanta uno, dos o tres. Entonces cuando se levanta uno que dice no pudiste pagar, no. A mí me encanta porque miren, si hay gente dadivosa en veras de ley, el Roey, miren, y eso están llenos de felicidad y de abundancia. Por eso, sí, de son la familia Joel Bemiri Serotonino. Entonces dice que cuando alguien levanta la mano y dice yo quiero ayudar, entonces la persona se levanta y lo pasa aquí al frente.
Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste pagar tu boleto? Y generalmente dice, pues es que no tenía dinero y pues me lo prestaron. Pero porque yo sabía que eso era bien importante para mí, tenía que venir. Y entonces lo que él hace es que saca su cartera y le dice, ¿cuánto te costó tu boleto? No, pues que $100. Saca $100 y se los da. Y le dice, ahora ya le puedes pagar a aquel que te ayudó. Pero en el momento en el cual la persona está recibiendo el billete, él, el dador, está segregando serotonina. ¿Verdad? Pero hay algo que también es bien interesante. Leía yo un libro en donde hablan al respecto de cuestiones neurológicas, y en esas cuestiones neurológicas analizaron en Francia al respecto del comportamiento de los chimpancés. Eso no sé si alguna vez documentado yo aquí. Estoy hablando de muchas cosas que están relacionadas. Ya me olvidé de decir, y tiene que ver todo relacionado. Estaban analizando el cerebro de unos chimpancés y tenían conectado a cráneo abierto los electrodos en el cerebro. Y de repente uno de los investigadores traía un helado en su mano. Y iba caminando e iba saboreándose su helado. Pero cuando él volteó a ver la máquina que estaba monitoreando al mono, ¿qué creen? Que las mismas zonas que si él físicamente tuviera un helado y se lo estuviera llevando a la boca, se iluminaba. Y entonces él agarraba y hacía, ¿ah? Y al mono, sin moverse, se le movían exactamente las mismas zonas cerebrales. Y entonces descubrieron ya científicamente, aunque ya se tenían intuiciones de ello, lo que se les denomina hoy en día científicamente las neuronas espejo. Y entonces, ¿qué implicaba las neuronas espejo? Ellos empezaron a hacer experimentos. Y los investigadores empezaron a hacer muecas. Pero se dieron cuenta que las muecas no evocaban a las neuronas espejo que se activaran eso, sino solamente las neuronas espejo se activaban con acciones, sobre todo con objetos. ¿Ustedes han visto los zapatos Croc? Sí. Que están bien feos. ¿Saben por qué han tenido el éxito que tienen los Croc? Gracias a las neuronas espejo. Porque una persona los trae y la otra que los ve dice, ay, pues yo también quisiera tenerlas, pero son por influencias neuronales. Entonces, cuando esta persona, regreso, le paga los $100 para el billete, y la persona dice, ahora sí ya voy a bajar a pagárselo a mi familia, que me lo prestó, todos los que están en el auditorio, al contemplar un acto de bondad, también empiezan a segregar serotonina. Y entonces dice el psicólogo, dice, con $100, provoco en todo el auditorio lo que no provocaría con cientos y cientos de dólares para comprarles trocas a todos ellos y ponerlos contentos. Entonces dicen estos autores, Haim Kramer y Abraham Sutton, en otro sentido, Jochma alude al pasado mientras que Binah se refiere al futuro. Esto puede verse en las palabras hebreas para masculino y femenino. La palabra hebrea para masculino, Sahor, que está compuesta por las mismas consonantes que Soher, recordar, y en femenino, en hebreo, es Nekabah, que contiene las mismas consonantes que Nikbe, agujerear o penetrar, de modo que lo masculino recuerda el pasado, mientras que lo femenino penetra en el futuro. Tanto Jochma como el pasado pueden ser explicados en términos de la información que tenemos. El futuro, por otro lado, existe solo en nuestras proyecciones imaginarias, que son producto de Binah. Debemos, por tanto, emplear nuestra Binah para poder ver allí. Con todo lo anterior, entonces, podemos definir que Binah es la capacidad de deducir información adicional a partir de la información que ya se tiene recibida. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín 93b, define la Binah como siguiente. Binah, la capacidad de comprender o distinguir una cosa de la otra. Así que es interesante la definición que da el Talmud, dado que la palabra que se deriva precisamente es bin, que significa entre algo. Entonces, Binah como tal estaría aludiendo que haces una distinción, pero identificando cada una de las cosas. ¿Correcto? Voy a terminar con esto. La Binah y el Eterno, que sería la siguiente clasificación de lo que vamos a ver. ¿Cuándo adquiere el hombre Binah? ¿Cuándo la adquirió como tal? Job capítulo 32, verso 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Fíjense bien, dice, el soplo del Omnipotente le hace que entienda.
Yo les explicaba algo que no es muy difundido, y amados, esto necesariamente, que primero lo ha publicado en internet de cualquiera de las religiones, incluida de cualquiera de las ramas del judaísmo, ha sido en el sentido de la parte espiritual. Cuando yo me preguntaba cuál era la diferencia entre el hombre y los animales, las religiones dicen es bien sencilla, es que unos tienen espíritu y otros no. Y cuando me puse a estudiar la palabra Ruach, me di cuenta que no es cierto, que los animales tienen espíritu. ¿Cuál era la diferencia? Solamente la encontré hasta cuando estudié la palabra Neshama, toda Ramá. La palabra Neshama, que aparece en el libro de Bereshit capítulo 1, cuando dice que el Eterno sopló y dio aliento de vida, esta es la parte que hace diferente al hombre de los animales. Pero la Binah también hace diferente al hombre de los animales. ¿Ok? La Binah también hace diferente al hombre de los animales. Así es que entonces dice lo siguiente. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Hay algo que no se ha considerado del todo, de forma general en las religiones cristianas y protestantes, y en el judaísmo se le ha dado relevancia en ciertas áreas y que tienen que ver con la respiración. Si nosotros consideramos que es el Eterno el que sopla al hombre, y es a través de ese soplo que le da la Binah, un aspecto importante para encontrar entendimiento, ¿saben cuál es? La respiración. La respiración. Y la respiración es algo que es muy, muy interesante. Generalmente, durante épocas y situaciones difíciles laborales, durante muchísimos años, la parte tecnológica en la cual me desenvolví implicaba resolver problemas muy, muy difíciles en la parte tecnológica. Yo me daba cuenta que los grandes problemas, ¿saben cuándo los resolvía? Cuando me iba a dormir. Y este dicho que dice, bueno, pues consúltalo con la almohada, para mí era una realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me iba a dormir, al día siguiente me despertaba, ya tengo la solución. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre cuando duerme pasa por 4 fases de sueño. Voy a hablarles nada más de 2. Una es la parte profunda del sueño, que es cuando necesariamente el hombre y la mujer no sueñan, no están recordando nada, no están moviendo los ojitos. Porque si cuando estamos durmiendo, en una de las fases, que es la primera, justamente cuando estamos empezando en ese sopor del sueño, los ojos empiezan a moverse. Bueno, en la última fase el hombre y la mujer están completamente dormidos. Y entonces pudiera estar el Roé, se acuesta a dormir. Roé, ¿cuántas horas duermes? 6 o 7. ¿Yeshua? Ok. Imaginémonos que el Roé se duerme 7 horas y Yeshua se duerme 5 horas. Dentro de esas 5 horas podría pasarse Yeshua 1 hora previo a dormirse en la primera fase y otra hora previo a despertarse en la segunda fase. Por eso es que es habitual cuando la gente acostumbra a soñar muchísimo, se levanta y los sueños los tiene frescos. Y generalmente si en ese momento no hace el esfuerzo por recordarlos, se van. Entonces le quedarían 3 horas de sueño, me refiero, no obstante las otras fases, pero de forma general, 3 horas de sueño profundo. ¿Estamos de acuerdo? Y el Roé que duerme 7, muy probablemente él, si contamos tal vez una y una, ¿cuántas horas de sueño profundo tendría? 5 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué implicaría eso? Que hay gente, como dice Napoleón, dicen que él solamente dormía 2 horas. ¿Y por qué? ¿Cómo es que él podría dormir 2 horas? Porque muy probablemente él, mientras se acostaba, inmediatamente caía en un sueño profundo. Y las otras fases no eran tan largas ni tan duraderas. Cuando una persona se acuesta y se duerme, hay una sustancial diferencia que cuando estamos nosotros de pie o despiertos. Y la fundamental es aquella que mi esposa me ha dicho muy bien, porque yo no me he dado cuenta. Es que me dicen, inmediatamente me doy cuenta cuando te dormiste. Y yo le pregunto, ¿por qué te das cuenta? Porque empiezas a respirar de una manera profunda. Y el vientre se empieza a elevar y empieza, no agitado, sino profundo, la respiración. ¿Y qué ocurre entonces en las etapas del sueño? En la previa, en la primera etapa y en la segunda etapa, en donde todavía no caes en el sueño profundo, el cerebro todavía está trabajando, ¿correcto?
El cerebro todavía está trabajando. Y al estar trabajando, pero no en el plano netamente consciente, sino de la inconsciencia, puede encontrar soluciones a problemáticas que se tienen. Y recientemente, es por eso que les decía que las ideas se me vienen, recientemente leía yo al respecto, si no mal recuerdo, de Graham Bell. ¿No? ¿Cómo se llama el que inventó las bombillas eléctricas? No. Edison. No, es Edison. Dicen que Edison, y por eso pedí la silla, dicen que Edison lo que hacía era de que se sentaba en una mecedora y agarraba un valero y se quedaba así, recostado en la mecedora, agitándose, de tal manera que cuando caía en el sueño profundo, el valero se caía. Y el ruido de caerse el valero inmediatamente hacía que él se despertara. Y lo primero que tenía al lado era un cuaderno con pluma, para anotar las cosas y las ideas que se le venían. En prácticas de concentración de la respiración, se pasa por un nivel semejante a la primera fase del sueño. En fases de respiración como en el rezo, cuando uno está concentrado en el rezo y que está uno cantando, generalmente cuando uno viene en Shabbat y estamos cantando, que entre semana no se oficia el rezo cantado, solamente es en Shabbat cuando tenemos la oportunidad de cantarlo, porque hay una importante diferencia, porque entre semana lo hacemos de corrido, pero en Shabbat cantamos. El canto conlleva en sí mismo, forzosamente, una forma de respiración, que aunque los que no sabemos respirar, nos obliga a respirar bien. Pero si adicionalmente añadimos que tenemos un texto, que tenemos que tener la concentración en él, y no estamos pensando, ay, quisiera comer. Y seguimos leyendo, ay, Rabbi Jacob, ¿cómo hace bien larga los cánticos? Y ya me está aburriendo. O no estamos ahí, ay, ya viene la lectura de la Torah y esta pedacita está bien larga. O no estamos leyendo ahí y empezamos a pensar en lo que dejamos allá en la casa, sino estamos netamente concentrados en el rezo y obviamente cantando, y por lo tanto estamos entrando a una forma de respiración, y adicionalmente estamos meciéndonos, como he enseñado en otras conferencias con argumento escritural. ¿Por qué? Y adicionalmente entonces ya alguien se ha parado o no, y estás cantando y concentrado. A mí me ha sucedido una infinidad de veces que me llegan pensamientos al respecto de cuestiones del Eterno, y luego le he dicho yo al Roeo, a Rab, es que tengo que tener mi cosa está cerca. ¿Y por qué la tengo que tener? Porque de repente me vienen cosas y me empiezo a entender cosas del Eterno, y tengo que tener algo para escribirlo, y esto lo he hecho yo por todos los años. Pero no nada más eso. Generalmente en este momento es la asociación netamente con el Eterno, pero también me han venido resoluciones de índole laboral en este momento, ¿correcto? Entonces lo que hacía Edison en el momento en el cual se despertaba y empezaba a registrarlo, es una etapa que les voy a pedir nuevamente que lo escuchen. ¿Qué dice aquí? Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué quiere decir? Sin materia. Y el soplo del omnipotente hace que haya Binah. Nosotros, siendo seres netamente espirituales, el Eterno sopla, y a través de ese aliento que provoca que nuestro propio espíritu y la concentración al respecto de su rezo, de nuestra relación con el Eterno, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir que alguna vez han tenido un momento de completa concentración en donde han encontrado verdades escriturales o preguntas que a lo largo de la semana se habían hecho, y llegan en Shabbat y en el rezo concentrados han encontrado una respuesta? ¿Han habido? Levanten la mano. Si nunca lo han tenido, es que muy probablemente hace falta que se concentren, porque ya les puse muchos ejemplos, no nada más de Edison, también el mío de dormir, y también lo que dice la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Así que con esto en mente quisiera terminar, no sin antes hacer un brevísimo ejercicio. Desde la sinagoga Vedas Derech en la Ciudad de México se despide el rabino de Vedas Derech, Mijael Ávila, deseándoles Jokma Be Binah. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular,
Escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.